Hola amigos, amigas, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Donde quiera que nos ven. Inicio de año. Hoy precisamente agradecemos a todos ustedes todo el apoyo que nos dieron el año pasado. Y sobre todo, desde el inicio de este proyecto de Michan TV Radio, a todos los que han pasado por este proyecto y que han contribuido para su desarrollo y crecimiento y fortalecimiento. Gracias. Pero más que nada a ustedes, que en un momento dado nos ve, nos sigue en esta videocolumna titulada Héctor Joseph en la oscuridad, información que ilumina. Hoy queremos tocar un tema que me parece relevante a nivel nacional, porque como ustedes saben, antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, existían en el país un sinnúmero de grupos que, pretendiendo cambiar las cosas a favor del país, habían decidido transformarse en guerrilleros. Y cuando hablo de esto, lo hablo con fundamento. Existían más de 15 grupos guerrilleros que en un momento dado no creían en el proceso democrático electoral. Y básicamente el gobierno anterior a Andrés Manuel López Obrador pues habían pretendido hasta cierto punto confrontarlos. El único grupo que logró mantenerse vivo desde su aparición fue precisamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este grupo, que surge en 1994, el 1 de enero, esto precisamente del hartazgo que se tenía en aquellos tiempos con los gobiernos priistas, y que de una u otra forma sabían que la única alternativa que tenía el país era el cambio social a través de una revolución. Se hablaba ya incluso de que estos grupos habían hecho una alianza a nivel, pues, entre todos, a nivel nacional, y sobre todo con la participación de algunas potencias mundiales que en ese tiempo intentaban desarrollar la primera etapa del socialismo en diferentes partes de Latinoamérica. Hace unos días, precisamente, se realizó y están realizando actividades allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Pero llama la atención que cuando Andrés Manuel López Obrador llega a ser presidente de la República, lejos de buscar una solución al conflicto en Chiapas, pues simplemente los ignora, de tal forma que incluso en un proceso que nunca se pensó, porque la cuestión de ellos no era la electoral, la lucha de ellos manejaban que no era lo electoral, decidieron participar en el primer año de gobierno de Andrés López Obrador en el proceso electoral allá en Chiapas como grupo. ¿Y cuál fue la respuesta? Pues básicamente no lograron ganar en esta situación. Creo que el factor fundamental es la falta de comunicación entre grupos que en este caso manejan la política de Andrés López Obrador y el propio presidente para sentarse a dialogar precisamente. Porque imaginen ustedes 30 años que surgió este movimiento. Vamos a ver un video de cuando surge este grupo y básicamente hace una declaración. Veamos el video y regresamos y lo comentamos. Así fue el alzamiento del EZLN el 1 de enero de 1994. Se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes. Primero, avanzar hacia la capital del país, venciendo al Ejército Federal Mexicano. El alzamiento ocurrió el día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. La rebelión duró 12 días, mismos en los que fueron tomados 7 municipios. Salinas movilizó al ejército y hubo decenas de enfrentamientos, pero gracias a la movilización de la sociedad civil se pactó el alto al fuego. Muchas demandas zapatistas no se cumplieron, sin embargo, su movilización logró el reconocimiento a nivel constitucional de los pueblos indígenas. Uno de los factores por el cual surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional eran los indígenas precisamente. El abandono total, la zona de Tabasco, Chiapas, todo lo que corresponde a la península de Yucatán, que en ese momento, estamos hablando de 1994, pues básicamente los gobiernos los tenían totalmente abandonados. Pero lo que más impacta es el hecho de que en su declaración que ellos mismos en ese año, 94, hablan de que irían avanzando hacia el interior de la República. Y pues lógicamente que hizo que el gobierno de Carlos Sáenz de Gortari pusiese cercos militares para impedírselos. ¿Cuál fue su respuesta? Buscar, de alguna manera, la vinculación a nivel internacional. Cosa que les funcionó. Y les funcionó porque de momento este movimiento se dio a conocer a nivel internacional y tuvo mucha solidaridad, sobre todo de organizaciones que en un momento dado reclamaban que no fuese a haber una confrontación de los militares mexicanos en contra de ellos. ¿Por qué? Porque estaban pretendiendo cambiar un sistema que por años, de alguna manera, estaba siendo aplicado a favor de los que más tenían y sobre todo los indígenas que en un momento dado pues no habían logrado consolidar las necesidades. La tierra, como todos sabemos, a partir de la muerte de Emiliano Zapata, no se terminó de repartir en su totalidad y los latifundios, los grandes dueños de grandes extensiones de tierras, sobre todo en el sureste del país, que aún se mantienen, hasta hoy se mantienen, han sido apoyados por el gobierno en turno. Tan es así que, bueno, finalmente ellos, en las condiciones en que se está, festejan este año 2024, el 30 aniversario. Veamos el siguiente video en base a su convocatoria. Propiedad debe de ser del pueblo y común, y el pueblo se tiene que gobernarse en sí mismo. No necesitamos esos que están ahí, ellos creen que saben todo, deciden por los maestros, deciden por los doctores, deciden por todos los sectores de trabajadores, como quien dice que son sabelotodo. Son sabelotodo porque ahí ganan dinero sin trabajar, sin sudar. No, por eso el pueblo es la que tiene que saber gobernarse. Nos bastó 30 años para darnos cuenta lo que presentaron nuestros compañeros y compañeras jóvenes. No sirve el pirámide, no sirve. Y si alguien cree que sí, por eso decimos cada quien en su geografía, demuéstrenos y nosotros vamos a demostrar también.
Entonces, compañeros, compañeras, bases de apoyo, estamos comprometidos ahora. Estamos solos como hace 30 años, porque solos hasta ahorita hemos descubierto ese nuevo camino que vamos a seguir, común. Pero para eso se necesita organización, hacer en los hechos, jóvenes, mujeres, hombres y de todos los sectores. Organicémonos en cada geografía y cada quien con su calendario. Están viendo, ahí está, las sillas de los ausentes y ausentas. No están las madres y los padres buscadoras. No están las desaparecidas y desaparecidos. No están las presas políticas y presos políticos. No están las asesinadas y asesinados. No están los jóvenes y jóvenes asesinados, asesinadas. No están nuestros tatarabuelos, los que lucharon hace más de 500 años. Pero también no están nuestros compañeros caídos que ya lo cumplieron su deber. Vean, llama la atención dos cosas. Uno es que se ha mantenido con vida durante 30 años. Estamos hablando de una generación. Aquellos niños que nacieron en el 94, 95, imagínense, hoy tienen 30 años, 29 años, y que conocen precisamente esta lucha que tiene que ver con un cambio social a través de un proceso revolucionario. ¿Qué ha pasado con Andrés López Obrador? Básicamente en estos 30 años de lucha del ejército zapatista y en el periodo de 5 años de gobierno de Andrés López Obrador. Pues las cosas siguen igual. No ha logrado el diálogo con ellos. Y tal parece que en este gobierno que está a punto de terminar Andrés López Obrador, no habrá esa comunicación, esa forma de resolver los conflictos a través del diálogo. Al contrario, se mantiene esta postura de tenerlos ahí acorralados en la zona de Chiapas. Una de las tácticas que les funcionó en un momento dado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional fueron los recorridos en brigadas y sobre todo encabezando el famoso subcomandante Marcos. Vamos a recordar hace 30 años con unas fotos qué pasó en Acuiclapilco, Tlaxcala, en la laguna, precisamente cuando Marcos llegó ahí a la laguna a solidarizarse con la lucha que teníamos en defensa de la misma. Veamos el número de gente que llegó, se congregó un buen número de habitantes de todas las zonas para conocer tanto la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional como la defensa por parte de ciudadanos al rescate del lago de Acuiclapilco, en la defensa precisamente de este ente ecológico en donde se pretendía construir por parte del gobierno de Héctor Ortiz la primera ciudad bioclimática de América Latina. Un proyecto en donde se construirían viviendas de más de 2 millones de pesos de aquel entonces, de hace, ¿qué les puedo decir? 2013 a esta fecha, y que gracias a la participación de esta organización se logró echar atrás. Veamos estas fotos. Ahí vemos al subcomandante Marcos precisamente encabezando la caravana zapatista en la laguna. Vemos otra, por favor. Vamos pasándola para que... Ahí estamos. Todavía cuando el que les habla en este momento estaba 30 años más joven. Y bueno, exponiendo a nivel internacional la defensa de la laguna de Acuiclapilco, ¿no? Agradecemos a toda esa gente que muchos de ellos ya han partido al descanso eterno y pues de alguna manera no lograron consolidar también este proyecto de crear un ecosistema
turístico en esa zona, ¿no? Mucha de esa gente que hoy vemos en las fotografías ya está descansando, como dicen, porque pues, la lucha que se libró hace años en Aguitlapilco fue ejemplo a nivel internacional. Vemos otras fotos, por favor, vamos pasándolas. Ahí estamos planteando el asunto precisamente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en esa caravana que hicieron un recorrido por todo el país. Vamos a ver, ¿cuántas tenemos todavía, por favor? Entonces, les quiero decir, ahí está la última, precisamente en las oficinas de Curla. Hoy toda esa gente que nos acompañó en esa lucha, les mando desde estos micrófonos un saludo afectuoso. Y bueno, tenemos toda el historial de la lucha de Curla, precisamente, que se dio con la presencia de su Juan Marcos ahí en Aguitlapilco. Amigos, quise tocar este tema porque muy pocos medios lo han tocado a nivel nacional. Estos 30 años de lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aquí lo hemos dicho fuerte y quedito. Cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, teníamos la confianza de que no tan solo llegaba un personaje que era un líder, se había convertido básicamente en la promesa de un cambio social total. Pero recordemos que desde la llegada de Andrés López Obrador ha sido un Maquiavelo desde el punto de vista en la política. Y lo digo así precisamente porque no olvidemos que si él hubiera querido cambiar las cosas de manera de fondo, desde los cimientos, hubiera encarcelado a los presidentes de la República. Pero en su primera famosa encuesta para definir sobre los presidentes, él mismo impulsó que él no participaría con la votación. ¿Por qué? Porque no se quería pelear precisamente con lo que él llama los neoliberales. Les ha perdonado vidas y sus corruptelas que durante muchos años trajeron como consecuencia en México la tragedia y la desgracia. Se ha olvidado Andrés Manuel López Obrador de todos los líderes que antes de su llegada, por años, impulsaron un cambio social y me siento dentro de ellos. Cambio social en México y que nosotros no creíamos en procesos electorales y que estábamos dispuestos a hacer un cambio social a través de una nueva revolución en México. Creo que en este momento hay que valorar hasta dónde puede haber una revolución en México. Si Andrés Manuel López Obrador sigue con la política que hasta hoy ha empezado a manejar, de meter en la canasta a todo tipo de gente que tengan o no tendencia de izquierda, simplemente porque así lo ha dicho él, ya cambiaron o ya decidieron olvidar su pasado cuando fueron priistas, panistas, periodistas, de toda índole, y que en este momento, por el simple hecho de que Andrés Manuel López Obrador dice te perdono, está convirtiendo en perdonavidas y básicamente en el hecho de que él define quién realmente va a estar de su lado. Todo aquel que no esté del lado del López Obrador, el riesgo que se corre es que se convierta en lo que pasó en Cuba, en Venezuela, en un personaje que quiera hasta el final de cuentas, a pesar de que hoy hemos visto que ya la candidatura de Claudia Sheinbaum está prácticamente garantizada con el triunfo, lo cierto es que va a haber gente y va a estar Andrés Manuel López Obrador atrás de esto. Es difícil, como lo dice él, que tan pronto termine su periodo, se aleje de la política. Créanmelo, compañeros. Ese gusanito que se tiene como político ante las acciones del poder, muy difícilmente los deja. Por eso, la pregunta es, con estos 30 años de lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, implica que puede ser el bastón en un futuro para una insurrección desde el punto de vista social, en caso
de que ahora sea la famosa izquierda la que se quiera apoderar del poder por decenas de años. Y entonces, por eso, la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional está viva. Analícenlo, estimados amigos, y como hemos dicho siempre, con el tiempo y al tiempo veremos si teníamos o no la razón. Nos vemos mañana, como siempre, aquí en esta videocolumna titulada Héctor Joseph en la oscuridad, información que ilumina.